Las grandes corrientes metodológicas. Como se ha podido observar a través de los años, el porcentaje de la enseñanza de idiomas se ha hecho más fuerte. Esto, junto con el desarrollo del sistema de comunicaciones y la expansión de las relaciones industriales y comerciales, hacen que el aprendizaje de este sea más indispensable día a día. Siglos atrás se vio un gran cambio de las lenguas clásicas, ya que pasaron de ser de uso habitual o cotidiano a ser únicamente utilizadas en el área académica, lo cual constituyó una perfección gramatical de estos. También en el siglo XIX ocurre ciertos factores que favorecen el cambio. Número 1. Surgen nuevas corrientes en el estudio de la lengua, así como racionalismo, gramática general y comparativismo, los cuales ayudan a la adopción de nuevos enfoques didácticos. Número 2. En este campo, la interacción de los diferentes países europeos aumenta, lo cual hace que el aprendizaje de nuevas lenguas se haga más indispensable para el desarrollo adecuado del comercio. Número 3. El uso del método hace gran escala en el sector de los escritores y las editoriales. Además, el utilitarismo alcanza a los alumnos. Los idiomas se aprenden más y más por razones prácticas y no solo por adornar la figura de hombre culto. Número 4. Un nuevo método se expande a lo largo de Europa y Estados Unidos desde el siglo XIX. Tradición gramatical. Destaca en el siglo XIX el hecho de que muchas escuelas secundarias y universidades se dedican por la inclusión de las lenguas modernas en sus programas de estudios. Como resultado de ello, se institucionaliza el examen de idiomas para evaluar el aprendizaje, para otorgar diplomas. Sobresale el empuje del sistema escolar en Alemania. En estas instituciones se empezó primero con el francés. A continuación, se añadió el inglés y en algunos casos también podía enseñarse el español. En Inglaterra se empezaron a organizar modelos de exámenes para estudiantes extranjeros a partir de 1860 y a finales del siglo ya estaban sólidamente asentados. Los exámenes conllevan un marcado énfasis sobre la lengua escrita y la gramática, entre otras razones porque los programas docentes sobre los cuales se basan giran en torno al eje gramatical. En esa etapa resalta el método ollendorfiano. Consiste en dar las reglas de la lengua, seguidas de ejemplos y temas seleccionados y adaptados para ejercitar dichas reglas de manera práctica. Los ejemplos ilustran extensas exposiciones gramaticales y contrastivas. Luego se añaden listas de vocabulario y textos traducidos al español. El caso de la gramática de sobrinos reeditadas en este siglo ya no son auténticos. Se han introducido cambios exigidos por los nuevos tiempos. Las explicaciones son abundantes y extensas. Otras secciones incluidas en la gramática son también habituales en los diversos manuales para la enseñanza de lengua. Una lista de términos con régimen preposicional, vocabulario bilingüe ordenado por temas, Dios, las estaciones del año, días de la semana y diálogos de la vida diaria para preguntar y responder, para dar los buenos días, para despedirse, levantarse, la hora y etc. La gramática de Cormont sigue de cerca a Sobrino. Al final añade listas de vocabulario y textos para la lectura, así como los consabidos diálogos, los vocabularios por temas y las ocasionales traducciones o listas de palabra para memorizar. Su nuevo plan para enseñanza de idiomas se concreta con el manual para aprender español de la siguiente manera. Empieza por una larga exposición sobre la pronunciación, sigue un largo curso sobre prefijos y sufijos, luego una larga sección dedicada a la morfología con abundantes ejemplos y finalmente incluye la sintaxis. Los inicios del método tradicional o de gramática y traducción. El llamado método tradicional tuvo un desarrollo definitivo en el siglo XIX. Este método se ligó con la expansión de la enseñanza de lenguas dentro del sistema escolar y a su popularización o implantación en este ámbito. Alemania y Francia se constituyen como los países teloneros de estas nuevas tendencias. Grandes autores salieron a luz con nuevos materiales docentes para las escuelas, entre ellos Seidel-Stucker, Hahn, Meidinger, Ollendorff y Plotz. Todos ellos basados en un fundamento gramatical. Por otro lado, Marcel y Gauguin desarrollaron más el método natural o conversacional.
Uno de los primeros y más importantes modelos que aparecen en este proceso del método tradicional es el manual de J. Valentine Meidinger, 1756-1822. Este pretendía ser una gramática útil fundamentada mediante ejercicios. Por otro lado, en la gramática de Arnold, 1736, se detalla que, como tal, no hay ninguna novedad en él. Los ejercicios no se presentaban al final del módulo, sino al final de cada lección y consistían en traducción de frases o temas relacionados con las partes de la oración. Benek, por otro lado, expone claramente sus objetivos en su trabajo, la conversación, la expresión de pensamientos, el llegar a la unión del predicado con el sujeto. En 1876, en París, Domingo Guildo publica su Grammaire théorique et pratique de la langue espagnole. Aún para este año se conserva algo del método tradicional, aunque también salen algunas nuevas tendencias que se limitan a lo puramente gramatical. En 1828, Lodger propone que la gramática es fundamental en el dominio de una lengua. Por otro lado, Lodger también propone en el prólogo de su obra que la lengua estudiada se aprende viajando a los países donde se habla y teniendo un mayor contacto con las personas que habitan a este. Dentro del campo de las gramáticas explicativas también tenemos que resaltar a M. Núñez, que en 1847 publica su Grammaire de la langue espagnole à l'usage de français, réduite à les plus simples éléments. También es autor de un diccionario francés-español. Este autor se queja por la ausencia de buenas gramáticas y propone su obra, la cual es bastante comparativa y clara. El manual incluye, además de la gramática, un listado de términos con su respectivo régimen preposicional y textos de autores clásicos. En 1845, en Barcelona, Segismundo Mir publica un Étude de la langue espagnole et l'usage de français. Su libro es una detallada explicación descriptiva de la lengua española. También en este hace una comparación con el francés, sobresaltando las diferencias e ilustrando sus explicaciones con ejemplos. Según Immanuel Pérez Ramajo, afirma que la gramática, además de facilitar los medios de aprender la lengua española, acelera su instrucción. Este autor también piensa que los ejemplos son una gran ayuda en el aprendizaje de un idioma. El método tradicional y su afianzamiento en la enseñanza escolar. Sin lugar a dudas, en la configuración de un método, en su consolidación y su elección por los profesores inciden muchos factores. Uno de ellos es el hecho de que la enseñanza de idiomas se implanta en el sistema escolar, que el sistema escolar se amplía notablemente en cuanto al número de alumnos que acoge, que la industria del libro tiene en las escuelas uno de sus mejores y más seguros clientes, y que el mundo académico siempre ha tenido y sigue teniendo a la gramática como ideal y base de la enseñanza. A Ollendorff le procedió otro alemán, Franz Hahn, quien publicó obras para aprender el inglés y poco después otros más aplicándose al español, al italiano, al holandés y al ruso. Todos ellos tienen estructura similar. Cada sección del libro o lección se inicia con un breve resumen gramatical, ejemplificando en sintagmas o estructuras cortas. Los manuales ollendorfianos suponen una notable ruptura con la tradición gramatical, asentada tanto entre alumnos como entre profesores. Claro está, no puede negarse que su método tenga una de sus bases en la práctica del idioma.
Se suele empezar la unidad con ejemplos o frases, si no reales, al menos siempre posibles. Ollendorff afirma que cada alumno debe repetir las frases leídas por el profesor, para luego practicar mediante preguntas y respuestas en un proceso interactivo alumno-profesor. Este procedimiento fundamentado en la práctica también y de manera primordial oral, no puede aplicarse a cualquier tipo de materiales. El método de Ollendorff participa también del método gramatical frente a un método estructural, por ejemplo, que basa la organización del material en la sección de estructuras, o frente a un método comunicativo que organiza el contenido guiándose por las necesidades de comunicación de los discientes. Para hablar la lengua era preciso usarla en la conversación, y esto solo era viable si el profesor dejaba de lado el libro de texto. Ollendorff da un paso adelante en el camino adecuado para la consecución de tal fin, al establecer que una de las etapas en el desarrollo de la clase debe ser que se hagan preguntas sobre lo estudiado en la lección anterior y la actual, favoreciendo el aprendizaje en la lengua hablada mediante la práctica oral. Además, ofrece modelos de frases sencillas que pueden prestarse a este diálogo interactivo alumno-profesor. El método tradicional, como sería llamado posteriormente, aparece de manera simplificada y estereotipada con los siguientes elementos distintivos. Primero, enunciado de reglas gramaticales que suelen ir acompañadas de ejemplos ilustrativos. Segundo, lista de vocabulario, a veces organizado por áreas temáticas pero no relacionado con situaciones comunicativas. Tercero, temas de traducción directa e inversa en los que se volvía a utilizar el vocabulario listado anteriormente. El profesor podía ejercitar la lengua oral haciendo preguntas referidas a la lección, a las reglas, a la formación de frases correctas. Sin embargo, las restricciones abundan. Eduardo Benot, importante autor de manuales que también adoptó los de Ollendorff, dice expresamente que ha de ser el profesor quien haga las preguntas, no el alumno, ya que lo segundo llevaría a errores. Solo cuando el discípulo domine lo fundamental de la lengua, podrá éste hacer preguntas adelantándose a su profesor. En el siglo XIX, topamos con varios manuales que no se limitan ni a un país ni a una sola lengua. Los autores aplican su metodología a las principales lenguas: inglés, francés, alemán, español, italiano, etc. Este es el caso de la gramática de Emilio Otto y Carlos Marquard Sauer. En ambos autores sigue vigente el principio de que la teoría ha de unirse a la práctica. Esa es la clave del éxito.